Hola, 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 buenos días, buenas tardes, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Leo. Hola Leo, ¿cómo estás? Ya veo que genial, ya veo que excelente. Vamos a barajar bien las cartas para ti, para ver tus hermosísimas energías. Yo soy tu amiga Jenny de Sol Tarot, aquí presente una semana más contigo para ratificar esas hermosas energías, para ver esas hermosas energías tuyas, Leo. Gracias una vez más por estar aquí conmigo, por compartir, por apoyarnos en este proyecto de ustedes y para ustedes. ¿Cómo te ha tratado esta hermosa luna llena que ha pasado, Leo? Este 23-24 tuvimos una bellísima luna llena en el signo de Sagitario, la luna de flores. Recuérdate decretar, recuérdate manifestar y subir esas energías maravillosas que tienes tú, Leo. Wow. Empecemos con tu energía central. Ok, fluir. El fluir, Leo. Wow, wow. A ver, vamos a ver por dónde va esta lectura. ¿Qué ha soltado mi amigo y a mi amiga de Leo? ¿Qué ha soltado? Independientemente de lo que haya soltado, Leo, no sé si esta carta te viene por consejo o te viene porque lo has hecho. Ya lo vamos a descubrir. Ok. Tú has tenido la fuerza, el valor de soltar una situación y de fluir, de dejarte llevar, de dejar de nadar en contracorriente. Tú, muchos de mis amigos de Leo han atravesado por una circunstancia de, de reto, por un reto muy grande, un reto muy fuerte que han tenido que superar, en el que has tenido que, como decir así, tomar el valor, la fuerza necesaria desde tu corazón, tu potencia para irrumpir, has tenido que ser disruptivo, has tenido que ser muy creativo, has tenido que te valerte de mucha creatividad para salir adelante de una situación. Y te has dado cuenta, me están diciendo, que lo has hecho, descubriste que la mejor manera de hacerlo era soltando y confiando y fluyendo. ¡Wow! Sí, fíjate algo. Fíjate aquí, ya se están aclarando las cositas mucho más. Y con lo que me están indicando mis guías, perfecto. Fíjate una cosa. Para muchos de mis amigos han atravesado una circunstancia en la que estuviste hasta apegado a algo, a un resultado. Estuviste apegado a un resultado que no te dejaba avanzar, que no te dejaba crecer. Quizás, vale, cayó donde tenía que caer, ¿no? Y hermosa carta, arcano mayor número 4. Fíjate que tú tenías aquí, esto ya está claro, tú tenías aquí un apego a resultados, quizás apego a un trabajo, a un tema económico, quizás estar unido a lazos familiares por temas de conveniencias, de temas económicos, que si soltabas podías perder. Mira, tú te diste cuenta aquí, automáticamente tomaste el valor de hacerlo, de fluir, soltar y confiar. Miraste hacia adentro, callaste las voces que estaban alrededor de tu cabeza, callaste a esa mente que habla, que tanto habla, ¿no? Muchos de mis leos tenían pensamientos recurrentes, repetitivos, de miedo, de no vas a poder, de si dejas eso, ¿qué vas a hacer? ¿Y ahora qué vas a hacer? No, ni se te ocurra, no sueltes la estabilidad, no sueltes algo si no tienes algo seguro en la mano. Ese tipo de comentarios de carencia, ¿no? Tú dijiste, mira, yo por aquí no voy, yo por aquí no continúo. Yo me empodero, yo tomo el control, yo soy grande, yo soy fuerte, yo soy poderoso, el valor está dentro de mí, el crecimiento está dentro de mí, el brillo, el avance y el florecer va conmigo, de mi mano, para donde yo vaya. No tengo por qué cargar con nada que me esté pesante, que me esté molestando por apegarme a algo, y miro hacia adentro, no escucho a nadie, me callo. Callo las voces mentales, callo ese radio loco que tenías en la cabeza. Decides meditarlo, decides pensarlo, decides hacerle caso a tu intuición y fluyes. Fluyes y te dejas llevar. Tienes la comprensión de que la jaula es mental. Tienes la jaula mental, decides volar, ser libre, crecer, obtienes la inocencia necesaria para darte cuenta de que no va a pasar nada con atreverse a quitarse. Mira qué bello.
Esta lectura me tiene encantada porque tiene tanto mensaje, pero tanto mensaje. Mira cómo es el proceso, ¿no? Eh, de la oscuridad, del estar atado, del estar apesadumbrado, del sentirte apegado a cosas que generalmente materiales, ¿no? Por temas de crianza, por temas de pensamientos limitantes de la crianza, no sé, llámalo como quieras. Tú decides, tomas el valor para echar adelante, te empoderas, dominas tus demonios, dominas tu ego y renaces con la inocencia. Fíjate aquí el renacer, se habla de, esto es un dromedario, un camello que está en oscuridad, el león sale, pero también es vencido el ego y sale el niño inocente con una flauta. Aquí tienes la inocencia también. Mira qué belleza, qué maestría, qué lectura más potente, Leo. Me encanta cuando rompemos esquemas, cuando rompemos paradigmas, cuando dejamos de estar apegados a condicionamientos, cuando soltamos. Mira, me había quedado una aquí. Sí, la celebración. Claro que celebras cuando fluimos, cuando soltamos, cuando confiamos en el universo, cuando dejamos de tener pensamientos de carencia, ¿no? Porque el apego a las cosas materiales, el apego a esos condicionamientos de familia, son carentes porque nos dicen que, ay, si no tienes esto, ¿qué vas a hacer después? Es como que el que diga, si eres el que, me viene mucho a la mente, ese típico que muchos padres y madres de hace unas generaciones atrás decían, no, yo quiero ser artista, papá, quiero ser artista, y tus padres te decían, hijo, pero te vas a morir de hambre, ¿no? Pues tú no solamente decides ser artista, tú decides ser tú. Y mira cómo se abren los caminos. Mira cómo se abren los caminos. El 6 de abasto es éxito, es celebración, es reconocimiento, son laureles, es haber llegado a la meta en paz, con tranquilidad y con mucho vitoreo. Mucho vitoreo, mucho galanteo. Esta es una carta muy del signo de Leo. Fíjate que están todos los focos encendidos, mirando hacia la persona. El estandarte de encendido, el basto encendido, laureles a su alrededor, las manos al cielo de celebración. Arcano mayor número 3, la emperatriz. Todo ha llegado en su preciso momento. Aquí esta es una lectura en que me dice que una vez que fluiste, todo ha empezado a moverse como tiene que ser, a cumplir sus ciclos, a cumplir sus tiempos, a cumplir el proceso natural de la vida, el proceso natural de las energías. Tú vas acompasado con el crecimiento natural de las energías, con el avance natural de la vida. Tú ahora mismo no estás teniendo posiblemente algún tipo de agobio, ya tú dejaste atrás la presión de la limitación, tú estás fluyendo, estás avanzando, ya no te importa el que dirán de los demás, no te importa que te señalen, no te importa absolutamente nada más que tu evolución y tu crecimiento. Wow, Leo, qué belleza de lectura. Mira, si este mensaje resuena contigo, dame un like, suscríbete por supuesto y coméntame. Me encantaría mucho leerte, Leo, me encantaría mucho leerte. Me estaba dando cuenta que esta semana esta energía está muy presente en todos los signos porque estamos obviamente viviendo una época en la que estamos siendo retados, sí señor, retados a esto, a evolucionar. Hay como un acelerón, pero en ti es brutal. Construyendo vínculos con personas nuevas, construyendo proyectos, construyendo lazos. Mira qué diferente, ¿no? Ya a ti no te interesa tanto la parte material porque te sabes lleno y abundante donde te pares. Abandonas un 7 de espadas, abandonas a personas que te habían estado robando las emociones, que te habían estado quitando, como por decirlo así, como las energías, vampiros energéticos, salen de tu vida y te me empoderas con el arcano mayor número 5, el hierofante, el sumo sacerdote. Tienes tu camino trazado hacia el éxito, ya lo conoces, ya lo sabes, te sientes fiado, confiado, pleno, satisfecho con el avance que has estado manifestando, Leo. Wow. Sigue así, lo estás haciendo muy bien.
Esto es una lectura muy bonita de crecimiento, de empoderamiento, de sabiduría, de maestría, de nivel maestro. Muchos de mis leos puede ser que estén pensando en, y si es así, pues mira, me encantaría que me lo comentaras en los comentarios. ¿Estás planeando hasta dar talleres, clases, ayudar a otras personas? Quizás muchos de mis leos están planeando enseñar a personas a brillar, a obtener su brillo, su luz propia, a cómo darle. Aquí yo veo mucha energía de comunicación, de manifestarle a los demás lo que tú hiciste, de compartir tu crecimiento, tu evolución. Wow, qué éxito, Leo. Tienes aquí el as de veranos, la paloma. Mira, más acertado imposible. Por eso es que me gusta coger varios mazos, porque ratificar las energías es muy potente para mí. Me gusta porque me ratifica, me comprueba día a día, minuto a minuto, de que las cartas no mienten, de que las energías no mienten. Las energías están para nosotros, a nuestro alcance. Aquí el as de verano nos dice que este es el comienzo de una nueva experiencia emocional para ti. Puede que se trate de un rubor inicial, del comienzo de un proyecto, del inicio de algo, de una relación, posiblemente también, de ese sentir en el estómago mariposas, de sentir esa energía en la tripa, ¿no? Cuando estás en un proyecto que te hace vibrar, cosa que tenía muchos de mis leos tiempos que no les pasaba. Puede que se trate de ese rubor inicial del enamoramiento, del renacimiento de una relación actual o del despertar de la visión intuitiva con dones espirituales. Sí, señor Leo. Muchos de mis leos van a estar empezando, se pueden estar inspirando en este momento, motivando a estudiar temas referentes al ámbito espiritual con fines de transmitir a los demás lo que les han hecho, lo que te ha hecho crecer. Mira por dónde van las cosas, ¿no? Mira qué bonito, mira todo lo que pasa cuando fluimos. Wow, Leo, me encantaría leerte, de verdad, me encantaría leerte. Qué maravillosas energías, Leo. Voy a tomar aquí una carta de este oráculo de la divinidad femenina. Un mensaje para mis amigos de Leo, por favor. Para mis maravillosos leones y leonas del zodíaco. Ahora más empoderados y empoderadas que nunca. Tenemos la tara verde. Este es el Buda de la acción iluminada. Mi alma me guía a cada paso. Hago lo que mi corazón me impulsa a hacer. Más claro agua, Leo, más claro agua. Si deseas evolucionar, incursionar en el mundo espiritual, pues te están invitando a que lo hagas. Tienes todas las puertas abiertas, tienes la luz verde para hacerlo, tienes el Buda de la acción iluminada. Leo, pedazo de lectura, me ha encantado leerte, estar contigo, compartir este hermoso momento. Gracias por estar, gracias por tu presencia. Los quiero muchísimo. Un like, suscríbete y comenta. Gracias. Hasta la próxima semana.